El sermón de hoy se llama La misión de la iglesia. Today's message is the mission of the church. La misión y propósito de la iglesia son estos 10 puntos que puse aquí en la pantalla. The mission of the church and purpose are those 10 points that I have listed on the screen. Primeramente, vamos a ir uno a uno, así es que la traductora que vayamos leyendo uno a uno. El primero es: somos llamados a dar testimonio de la verdad cristiana. Point number 1 is bear witness to the Christian truth. Segundo, somos llamados a dar vida, a vivir una vida cristiana profunda. Number 2, live a deep Christian life. Y esto quiere decir que tenemos que vivir una vida conforme a la palabra de Dios. And that means that we have to live a life according to God's word. La tercera es que somos llamados a predicar el evangelio en casa y en el extranjero. Number 3, preach the gospel at home and abroad. Esto quiere decir que tenemos que predicar la palabra de Dios donde quiera que estemos. This means that we have to preach wherever we are, to preach the word of God. El tercero es que somos llamados a evangelizar y ayudar a las clases desatendidas. Number 4, evangelize and help the neglected classes. Esto quiere decir que tenemos que predicar, que tenemos que ayudar a los pobres, pero también evangelizarlos. That means that we need to help the needy and also we need to evangelize them. El quinto es establecer y mantener estaciones misioneras para llevar a cabo la obra misionera. Number 5, establish and maintain mission station to carry out the missionary work. Toda iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera está ahí para crear misioneros para que lleven ese mensaje. The Alliance Missionary Church equip pastors and teachers to send them abroad the nation to spread the gospel. El sexto es: somos llamados a predicar el evangelio a todas las naciones. Number 6, preach the gospel to all the O nations. sea que, otra vez, llevar el evangelio a todas partes del mundo. Again, we have to spread the gospel to all the nations. El séptimo es: la iglesia está compuesta de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. 7, the church is made up of those who have accepted Jesus Christ as Lord and Savior. O sea que si usted no ha sido llamado por Cristo, usted no es parte de la iglesia. So in other words, if you haven't been converted to Jesus Christ, you're not part of the Jesus Church. Solo aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador son parte de la iglesia. Only those who have accepted Jesus Lord and Savior are part of the body of Christ. El octavo: la iglesia está compuesta de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y Number que han 8. sido nacidos de nuevo del Espíritu Santo. Number 8, the church is made up of those who have been redeemed by the blood of Jesus and who have been born again of the Holy Spirit. 9. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. 9, Christ is the head of the body of the church. Y por último, nosotros hemos sido comisionados a llevar el evangelio y ser testigos de Cristo. And finally, number 10, we have been commissioned to spread the gospel and be witnesses of Christ. O sea, con nuestra forma de vivir, nosotros somos testigos de Cristo. The way, according to the life that we have, we are testifying with Jesus. La iglesia o la eclesía, como es la palabra griega, The es una church, asamblea local de aquellos que proclaman la fe y la fidelidad a Cristo. the church, like the ecclesiastes, the Greek word means is the temple of God, the church of God, to represent Jesus. O sea, la palabra eclesía en griego quiere decir iglesia. The word ecclesia in Greek means church. Entonces la iglesia local es un cuerpo de creyentes de Cristo que se reúnen para adorar a Dios. The local church is a body of Christ that we unite together to glorify Jesus. Para edificarnos por medio de la palabra de Dios. To build each other through the word of God. Para la oración. For praying. Para la comunión. For the communion. Para la proclamación del evangelio. To proclaim the gospel. Y observancia de las ordenanzas del bautismo y de la cena de Dios, del Señor. And to observe the baptism and partake the dinner supper with the Lord. for the body of the Lord. Yeah. O sea que, si miramos bien estos 10 puntos que están aquí, y nosotros vivimos nuestras vidas
basado en esos 10 puntos que están ahí, nosotros podemos vivir una vida mucho más eficaz para Dios. If you look carefully at these 10 points and we live our life according to them, we could have a very effective life according to Jesus, testified of him. El primer punto que vamos a tocar hoy es asignados por Cristo. Point number 1 is being selected or assigned by Jesus. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ephesians 4:11 through 12 reads, and he himself gave some of them apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Jesús mismo nos ha dado estos dones a nosotros. Jesus himself has given all these gifts and talents to each one of us. Para la misión de la evangelización, For the mission of the gospel, spreading the gospel. para la misión de caminar por todas partes del mundo llevando este mensaje. For the mission of walking around the nation and bringing the gospel salvation. Y como he dicho en anteriores ocasiones, no todos tenemos los mismos dones. And like I have said before, not every single one of us have the same gift and talents. No todos hemos sido llamados a la misma obra, Not all of us have been called to do the same work. pero todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. But every single one of us has been called to spread the gospel. O sea que, aunque tenemos diferentes niveles y dones, Even though we have different levels and gifts and talents, o sea, niveles de conocimiento, de entendimiento levels of understanding, levels of knowledge, o de sabiduría, of wisdom, todos hemos sido llamados para hacer lo mismo, we all have been called to do the same, spread the gospel. llevar el evangelio. Entonces hemos sido comisionados a llevar la misión del evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. So we've been commissioned to bring the gospel to those who doesn't know the Lord. Y es algo que me toca mucho en el corazón saber que nosotros fuimos escogidos por Cristo. It is something that really touched my heart, that we're being chosen by Jesus. O sea, no fue que nosotros dijimos un día, yo voy a ser cristiano de ahora en adelante porque yo quiero. It's not that we decided to be Christian because we chose to. He did for us. Cristo nos escogió para que nosotros seamos los testigos de su obra. He chose it to testify of his work in earth. Dice aquí que luego llamó a otros para evangelizar, predicar, enseñar, para ser líderes de alabanza, etc. And he called others to evangelize, to be teachers, to be prophets, etc. Miren lo que dice aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he himself gave some of them apostle, prophet, and evangelists, and some pastors and teachers. Y todo esto Cristo lo hizo para que el cuerpo de Cristo siga caminando, siga creciendo, siga llevando la difusión de su palabra. And he did all that to build up the church, the body of Christ, so we could do the work. Pero más importante que nada, para que nosotros seamos edificados en él. But however, it is more important, he did it for us to be edified. Efesios 13:14 dice lo siguiente. Ephesians 13:14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Till we all come to the unity of faith and of knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and from carried about with every wind of doctrine, but by the trickery of man, in the cunning craftiness of deceitful plotting. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios.
until we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of Y God. dice un varón perfecto. Jesucristo ha sido el único hombre que ha caminado la tierra en perfección. Jesus being the only perfect man that walked in earth. Entonces nosotros hemos sido llamados a apoyarnos los unos a los otros So we're being called to each other to build up each other para nuestro crecimiento en la fe, for our growing in the faith, y para que nosotros podamos como iglesia llevar esa misión del mensaje del evangelio. so we all together could bring this mission of the church together. Eso quiere decir que tenemos que ser personas firmes en nuestra fe. So that means we have to be firm in our faith. No podemos ser personas que fluctuemos de un día para el otro. We cannot fluctuate in our double-minded. No podemos cambiar de un día para el otro. We cannot be double-minded. No podemos decir hoy soy cristiano y mañana no y después el próximo día sí. We cannot say we're Christian today and tomorrow no, and then yes and no. Tenemos que ser firmes en nuestra fe en Cristo. We have to be firm in our faith in Christ. Mira lo que dice aquí. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Look what it says here, is to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of O Christ. sea, nosotros somos llenos del Espíritu Santo a través de Cristo. So therefore we're full to the measure of Jesus. Y nosotros tenemos que seguir creciendo en la palabra. And we have to continue growing in the Word of God. Otra cosa es, nosotros no podemos permitir que nuestro pasado influencie nuestra vida presente. Another point is we should not let our past have a bad influence our present with the Lord. Nosotros tenemos que dejar el pasado atrás. We have to leave the past behind. Y sí podemos usar las experiencias pasadas para ayudar a otro que esté pasando por lo que nosotros habíamos pasado. We should only use the past experience to help others that are going through the same thing that we did. Y nada que suceda a nuestro alrededor debe de tener ninguna influencia en nosotros si es nada. And nothing that happens around us right now should influence our walk with the Lord. Solo las cosas de Dios que son buenas pueden influenciar nuestras vidas o deben de influenciar nuestras vidas. We should only be influenced by the good things that happen that is going to help us build up our faith in the Lord. Fíjense que nosotros tenemos un enemigo que es bastante astuto. We had a very wise enemy. Y él usa nuestras amistades a veces, nuestros familiares, para hacernos tropezar. Sometimes he uses our family and friends to make us stumble. Nosotros no podemos permitir que el enemigo influya en nuestra vida diaria. We do not allow the enemy to influence our daily lives. Si somos misioneros de la iglesia de Cristo, tenemos que vivir para Cristo. If you're a missionary or part of the Jesus spreading the gospel, we need to live for Christ. No podemos permitir que el enemigo use nuestras antiguas debilidades para hacernos débil otra vez. We cannot allow that the enemy use our weakness to make us stumble and not do the work of God. Nosotros tenemos que ser fuertes, guerrilleros. We have to be warriors. Tenemos que ser soldados. We have to be soldiers. Porque mientras hagamos la voluntad de Dios, el enemigo no puede tocarnos. As long as we do the will of God, the enemy cannot touch us. Y solamente le queda de remedio al enemigo apartarse de nosotros. He can only flee away from us. El segundo punto del día de hoy es la obra de Cristo en nosotros. Number 2 is the work of God in us. Efesios 14, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Ephesians 4, verses 15 to 16. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together with what for every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, cause growth of the body for the edifying of itself in love. Fíjense que el amor de Cristo es lo más grande que puede habernos sucedido a nosotros. Think about that. Jesus' love is the biggest thing that we ever experience in our lives. El amor de Cristo lo llevó a sacrificarse por nosotros. His love led him to sacrifice himself for us. Pero aquí él habla, ¿verdad?, de las coyunturas. Dice, el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. But in here he emphasized, verse 16, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share. Nosotros todos hemos sido hechos, aguantados por coyunturas. We're all together in the body of Jesus, joined by our own purpose. Our joints. Joined with our own purpose. Tenemos una coyuntura aquí, tenemos una coyuntura aquí, tenemos una coyuntura aquí, tenemos coyunturas aquí, We had joints in our tenemos body. coyunturas aquí. We had joints in our body and extremities and upper, and all of it has its own purpose. O sea que las coyunturas de nosotros son los que nos mantienen pudiendo hacer lo que nosotros hacemos físicamente. Our joints is what enable us to do what we need to do in the body. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, Therefore, further Jesus Christ's body, nuestras coyunturas our joints nos mantienen juntos keep us together con Cristo. with Christ. Porque si Cristo es la cabeza, If Christ is the head, aquí hay una coyuntura. there's another joint in the neck. Y esa coyuntura nos mantiene unidos a Cristo. And this joint keep us together with Jesus. Asimismo tenemos que hacer nosotros con nuestra fe. That's the same we need to do with our faith. Mientras más fuerte nuestra fe, As the stronger our faith, más fuerte las coyunturas. the joints are stronger. Cuando usted tiene un problema, vamos a suponer en el cuello, When you have a problem in your neck, el médico lo manda a un terapista the doctor send you for physical therapy. para que el terapista le dé masajes y otras cosas en el cuello, So the physical therapy give you massage in your neck para darle fuerza a esa área, to strengthen your joints, para que no tenga más dolor. so the pain goes away. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna pena, algún dolor, algún sufrimiento, So we have a suffering or a sadness. si nos agarramos de la cabeza que es Cristo, If we hold our head, which is Jesus, las coyunturas de nosotros van a ser más fuertes. our joints become stronger. Esas coyunturas son las que nos llevan a nosotros a amar y a tener más comunicación con Cristo. Those joints what it lead us to have more better communication with Jesus. Oiga lo que dice la última parte del versículo 16. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Look at verse 16 said, working to, 16, Six. bottom of 16. from whom the body joined and knit together by every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, cause growth of the body to the edifying itself in love. O sea, cuando Cristo vino al mundo, el mundo nos edificó a nosotros con Él en amor. Therefore, when Jesus came to the world, he edified us in love. ¿Pero en amor de quién? But in what kind of love? In who? ¿En amor de quién nos edificó? In who of love he edified us? En el amor de Cristo. In the Jesus En el love. amor de sí mismo. In his own love. O sea que cuando tenemos tiempos de tribulaciones, When we go through tribulations, o sea, cuando usted tiene dolores en la rodilla en su casa, quizás si usted vive con su esposa o su esposo, le dice, déjame dar tu masaje en la rodilla para ver si te sientes mejor. we have pain in your knee, you tell your husband to give you a massage in your knee to make yourself feel better. Entonces, entre nosotros, que somos las coyunturas de Cristo, All of us that were the joints of Christ, debemos de, cuando tenemos tribulaciones, venir el uno al otro para animarnos, when we go through tribulation, we should come together to help each other, para orar juntos, to pray together para liberación si es necesario. for deliverance if it's necessary. Cuando tenemos cualquier debilidad, debemos de buscar a un hermano para que nos ayude a sobrepasar eso. We should look for our brothers and sisters to help us in our weaknesses. Como iglesia debemos de apoyarnos los unos a los otros As the body of Christ, we should support each other en todo lo que sea posible. in everything that it could be possible. Efesios 4, 17, 18 dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Ephesians 4:17, 18. This I say, therefore, and testified in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Póngase usted a pensar. Si la cabeza de nosotros fuera hecho de piedra, Think about this, if our head would have made of stone. ¿usted cree que pudiéramos aguantar la cabeza así derecho? Do you think that we could keep our head straight? Se nos va la cabeza, ¿verdad? Yeah, our head would go. Quizás hasta nos caemos. ¡Bum! We might have maybe even fall. Pero ¿quién es la cabeza? But who is the head? Cristo. Jesus. Amable, Kind, humilde, humble, amoroso, loving, sensible. sensible. ¿Eh? Y estas cualidades hacen que las cabezas de nosotros no sean tan pesadas. And those qualities make us our head not to be so heavy. Entonces, ¿qué tenemos en la cabeza? La So mente, what do el we have in cerebro, our head? el cerebro, ¿verdad? The brain. Entonces, si nosotros permitimos que las cosas del mundo entren a nuestro cerebro para debilitarnos, no estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos. Therefore, if we allow the worldly thinking lives in our brain, we're not doing what God's called us to do. Los dice aquí que los gentiles, los otros gentiles, dice ahí, o sea, los que no conocían a Cristo, me imagino, o los que se habían alejado de Cristo. He said about the Dice, Gentiles that have been away from Jesus, dice que andaban en la vanidad de su mente. that they were walking in the futility of their mind. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que ellos no pensaban en Cristo, no pensaban en su pureza, sino hacían lo que ellos querían. They were not thinking about Jesus' command. They were doing whatever they want. Estaban buscando las cosas del mundo They were looking for worldly things y apartándose de las cosas de Dios. and going far from Jesus. Y dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, dice. And they were having their understanding darkened and alienated from the life of God because of the ignorance in them. Las personas que no caminan con Dios son ignorantes The de las people that cosas de don't walk with Dios. the Lord are ignorant. Son ignorantes de las cosas de Dios. They're ignorant of God's knowledge. No tienen entendimiento ni conocimiento de las cosas de Dios. They don't have understanding and knowledge of O sea, God's things. tienen una mente oscura So their mind is darkened. y no saben lo que es vivir una vida con Dios. They don't know what it is to walk and live with the Lord. Los corazones de ellos, como sus ojos, están ciegos. Their heart and minds are blind, just like they are. O sea que usted puede estar caminando por las calles, viendo todo lo que hay en la calle y estar ciego espiritualmente. Yeah, you could walk in outside and you're spiritual blind. Si tu corazón está en tinieblas, If your heart is in darkness, tú no puedes ver las cosas de Dios. you cannot see God's things. Y es la misión de la iglesia llevar y plantar semillas para que ellos puedan ver. And it's the work of God, the body of God, to plant seeds so they can seed. Plantar semillas para que algún día, a través del riegue de agua de Dios, ellos puedan también convertirse en parte del cuerpo de Cristo. Our work is to plant the seed and let God water the seed so they could grow and fade in the Lord. Y vamos a recordarnos de algo. Let's remember something. Cuando a nosotros nos rechazan por llevar la palabra de Dios, When people reject us for bringing the word of God to them, ellos están rechazando al mismo Cristo. they're rejecting Jesus Porque himself. nosotros somos representantes de Cristo en esta tierra. Because we represent Jesus here on earth. Dice Primera de Pedro 2:4, 1 Peter 5:2, 2:4. 2:4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 1 Peter chapter 2 verse 4. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God as precious. O sea que si como la gente rechaza a Cristo, ¿cómo pensamos nosotros que no vamos a ser rechazados nosotros también? If people reject Jesus, how can we think they're not rejected us too? Cristo vino en vivo como el Mesías a su gente.
y ellos lo rechazaron. Christ himself came to his own people and they rejected him. Hizo milagros, He did miracles. curó enfermos, He heals the sick. ciegos vieron, Blind curó were seen. leprosos, He cured leprosy. levantó muertos. He raised from the dead. Hoy estaba yo leyendo en el libro de Lucas, esta mañana cuando estaba haciendo mi lectura, en el libro de Lucas 18, donde llevaban un féretro, ¿verdad? Llevaban un muerto en una caja, un niño que se había muerto, y la madre estaba llorando. I was reading in Luke this morning, chapter 18, where they were taking the child dead and the mother was crying. Lo tenían en la caja, y cuando Jesús vio eso se conmovió. And when Jesus saw the child dead, he got moved, he got sad. Y Jesús dijo, él no está muerto, solo duerme. And Jesus said, he's sleeping, he's not dead. Y le dijo, levántate. And he told the child, Y el niño se levantó. he told the child, get Y up. dice que la gente se fueron huyendo de pánico. And the people started running. Porque because ¿quién they era were ese dead. que podía levantar hasta los And muertos? who was Jesus that he could raise the O sea dead? que nosotros tenemos un Cristo vivo, So we have a live un Cristo Christ, poderoso, a powerful un Jesus, Cristo que no tiene debilidad. a powerful Christ that's no Si nos weakness in him. agarramos de Él, nuestras debilidades desaparecen. If we hold on to him, our weaknesses are going to disappear. Esta es la piedra viva, Jesucristo. He is the life stone. Y si Jesucristo es una piedra viva, ¿qué somos nosotros? If Jesus is the living stone, who are we? Piedras pequeñas, vivas por Él. Small stone living because of him. Efesios 4:19 dice lo siguiente. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ephesians 4:19 reads, who, being past feeling, had given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. O sea que todos se entregaron a la lavicia, todos aquellos que estaban caminando sin Cristo. So that means that all of them give themselves A to la lascivia. lewdness. Y no solo a la lascivia, No, sino que cometieron muchísimas clases de impurezas. not only to the lewdness, he did a lot of impurity things. Nosotros tenemos que ser puros para que el Espíritu Santo viva en nosotros. We had to be pure so the Holy Spirit could live in us. El tercer punto que vamos a discutir hoy dice la iglesia unidad brilla, unida, la D hay que quitarla, unida brilla en la oscuridad. Point number 3, the unity of the church glows in the darkness. O sea que la unidad de la iglesia, ¿verdad? La unidad de la iglesia brilla hasta en la oscuridad. So the unity of the church glow even in the darkness. O sea que cuando nosotros llegamos a un lugar donde hay mucha oscuridad, ¿qué llega? So when we come to a place there's a lot of darkness, what happens? ¿Qué llega? Llega la luz. The light comes. Nosotros brillamos dentro de la oscuridad. We glows in the darkness. Efesios 4, 20, 21 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ephesians 4:20-21 reads, but you have no so learned Christ, if indeed you have heard him, and have him taught by him, as the truth is in Jesus. Cuando nos agarramos de la verdad de Cristo, brillamos en la oscuridad. When we hold on to Jesus' truth, it glows in the darkness. Entonces, nosotros necesitamos tener esa relación personal con Cristo, no como los perdidos, porque los que estaban perdidos, como dice ahí, eran impuros. Therefore, we need to continue having that relationship with Jesus, because the people who are lost as Gentile, they have no communication with him. Más los que caminaban con él, ¿verdad? Los que conocían la verdad de Cristo, los que él había enseñado, caminaban conforme a esa verdad. However, the one that he has taught the truth, they used to walk with Jesus. La iglesia no es este edificio. The church is not a building. La iglesia no es donde nos congregamos. The church is not where we unite together. Esto es solo una forma de podernos juntar para alabar y glorificar a Cristo. The physical building is just for us to get united and praise and glorify the Lord. La verdadera iglesia somos cada uno de nosotros. The real church is every single one of us. Y nuestra misión es la salvación de aquellos
que no están o no son parte de la iglesia. And our mission is for those that are not part of the church. Nuestra misión es traer almas a Cristo. Our mission is to bring the lost to Jesus. Es salvar las almas perdidas, Is to save the lives that are lost, de acuerdo a los mandatos que se nos fue dado por Cristo. according to God's command given to us. Efesios 4, 22 al 23 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ephesians 4, chapter 4, 22 to 23. That you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Cada vez que yo oigo la palabra despojaos, me acuerdo de los santos espiritistas, los santeros que supuestamente te despojan de las malas cosas. Every time I see the word put off the former conduct, I think about the people that practice witchcraft. They try to do that to others. Nadie puede despojarte a ti de tus pecados y de tu pasado si no es Cristo. No one could put off your old concerning conduct. Only Jesus can put it off for you. Y yo oro a veces por personas que yo conozco que todavía están haciendo esas cosas. I pray for some people that I know that are still practicing witchcraft. Que han sido engañados. They're being deceived. Son gente que no conocen la verdad de Cristo. They don't know the word of God. Y como no conocen la verdad de Cristo, se agarran de gentes que los están engañando. Because they don't know the word of God, they believe on those people that are just, Otra cosa, tienen que pagar por eso. and they have to pay for their service too. Mientras que Cristo nos libra a nosotros, nos despoja a nosotros de nuestros pecados y del viejo yo, simplemente cuando nos arrepentimos y venimos a Él, gratuitamente. However, Jesus put off all the old conduct freely for every single one of us when we really repent for our past lives. Oiga lo que dice aquí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. That their deceitful lust, they are corrupted according to the deceitful lust. Señores, si tenemos familiares en esto, traten de llevarle la palabra de Dios. If we have any family members or friends that we know they're practicing witchcraft, please share with them the word of Para God. que ellos como nosotros sean renovados en el espíritu. So they could be renewed in the spirit like us. O sea, no solo físico, sino mentalmente también. Not only physically, but mentally too. Déjeme cerrar con esto. Efesios 4:24 dice lo siguiente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ephesians 4, verse 24 reads, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos sido santificados por Dios en la verdad de su palabra. We believers who are giving our life to Jesus are being sanctified in the word of God. O sea que la santidad de la palabra de Dios nos santifica a nosotros cuando vivimos de acuerdo a esa palabra. Therefore, the sanctity of the word of God sanctified us according to his word. Hemos sido transformados por Dios y justificados por Él. We have been transformed and justified by him. Entonces no podemos dar un paso atrás. So therefore, we cannot go backwards. Porque si queremos cumplir la misión de Cristo, tenemos que seguir adelante, caminando con Él. Because if you want to do the command and mission of God, we need to continue going forward. Cuando sentamos que vamos a tropezar, debemos de llamar a un hermano, una hermana para que ore con nosotros y nos ayude a sobrepasar esa situación. If we feel that at any point we're going to stumble and go back, we should call a brother or sister to help us in that situation. Tenemos que ser un cuerpo puro para Dios, para nosotros poder cumplir esta misión. We should try to be a pure heart so we could accomplish this mission. La misión de nosotros comienza en casa, con nuestros seres queridos. Our mission starts at home with our family. Entonces pidámosle a Dios que trabaje en la vida de nuestros familiares, nuestros amigos y todo aquel que Dios ponga en nuestro camino. We just have to pray that God help us to help the family and friends or anybody that comes on our path.
Hay personas que nos calumnian a nosotros, diciendo que hemos dicho cosas que quizás nosotros no hemos dicho. Some people might say falsehood against us. Pero eso es parte del enemigo tratando de desviarnos del camino de Cristo. But that's part of the enemy trying to distract us from the Jesus walk. Pero hay algo que siempre sabemos. Dios siempre sacará la verdad a la luz. But there's something that we should rest assured God is always going to bring the truth out. Amen. Y siempre seremos vindicados por Dios al final. And He will vindicate us in the end. Amen. No se nos olvide que nosotros no somos la iglesia, que nosotros no somos simplemente la iglesia, sino somos el cuerpo de Cristo. Just remember, we're not only the church of God, we are the body of the church. Porque Cristo es la cabeza. Because Jesus is the head. Nosotros somos no solo el cuerpo, también somos las coyunturas del cuerpo. We're not only the body, all the joints of the body. O sea, nosotros nos mantenemos unidos unos con otros como coyunturas del cuerpo de Cristo. So we all keep each other united as joints on the body of Así que Christ. vamos a seguir haciendo la obra de Cristo Let's continue doing the work of the Lord con mucho amor, with a lot of love, demostrando quién es Dios en nosotros, showing who is God in us, y Dios hará el resto. and God will do the rest. Vamos a orar. Let's pray.